Es un gozo y una bendición estar reunidos en su nombre. Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia dice la verdad? Que la Biblia es verdad. Quiero leerles una escritura. En el Salmo 33:1 dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y en el Salmo 16:11 dice: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Menciona dos palabras que aparentemente son sinónimos, que es la alegría y el gozo. Pero hay una pequeña matiz que hace una diferencia entre una cosa y la otra. Y es que la alegría, hermanos, es una manifestación en cada persona por algo que el Señor ha hecho externamente. Por ejemplo, cuando el Señor responde algo, una oración, nos alegramos. Cuando vemos que algún hermano recibe bendición, nos alegramos o no, lo manifestamos. Es una alegría, un gozo por cosas que el Señor hace externamente. Pero el gozo, hermanos, por eso dice estas escrituras que les leí, que en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo, hermanos, es una alegría, es un gozo, pero hermanos, que está en la presencia de Dios. Y no solamente cuando hay algo bueno que se manifiesta, sino en cualquier momento de la vida. Cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en angustia, pasando cosas difíciles, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y dónde podemos encontrar eso, hermanos? Le dice esta escritura: en tu presencia, no en la salud, no en el dinero, no en la paz que este mundo puede dar, en que todo esté tranquilo. En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo, amados hermanos, lo debemos buscar en la presencia de Dios, a pesar o sin importar la prueba que estemos pasando hoy. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? ¿Ustedes creen que ellos estaban cantando con pesadez en la cárcel? Ellos tenían un gozo, una alegría. ¿Y dónde estaban? ¿En un palacio? En una cárcel terrible. Estaban pasando por algo muy difícil. Aún podemos decir injusto, porque ellos no hicieron nada malo para estar allí. Pero en ese lugar, en esa circunstancia, ellos tenían gozo. Es una alegría que no lo dan las circunstancias alrededor, sino es una alegría que viene de la presencia de Dios, que podemos encontrar en cualquier situación de nuestra vida. Amén. Pongámonos de pie y busquemos al Señor con todo nuestro corazón y con gozo. A Jehová yo cantaré en mi vida, mi Dios cantaré mientras yo viva. Dulce será mi meditación, me gozaré
A Jehová yo cantaré, a mi Dios cantaré, canto dulce será mi meditación, me gozaré en el Señor. Bendice al Señor, alma mía, alaba al Señor. Bendice al Señor, alma mía, alaba al bendice al Señor, alma mía, alaba al Señor. Bendice al Señor, alma mía, alaba al Señor. Bendice al Señor, alma mía. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Te cantarán con júbilo, te cantarán, y que los que aman tu salvación te digan siempre así, sean grandes, sean grandes glorios. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Te cantarán con júbilo, te cantarán, y que los que aman tu salvación te digan siempre así, sean grandes y que los que aman tu salvación te digan siempre así, sean grandes y gloriosos, sean grandes
Mi fortaleza y mi cántico es Él me ha sido por salvación. En la ciudad de los justos morirá. Voz de salvación y de júbilo es la diestra de Jehová. Hace proezas, Jesús vive, no moriré, mas viviré. Mi fortaleza y mi cántico es Él me ha sido por salvación. En la ciudad de los justos morirá. Voz de salvación y de júbilo fue la diestra de Jehová. Hace proezas, Jesús vive, no moriré, mas viviré. Y contaré las obras de Jehová. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Desde Sión enviará un libertador, un libertador, un libertador. Desde Sión enviará un libertador. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Desde Sión enviará un libertador, un libertador, un libertador. Desde Sión enviará un libertador. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Aleluya, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Oh Sión, Sión, que trae buenas nuevas, levántate al monte más alto. Oh Jerusalén, que trae buenas nuevas, levanta tu voz, oh Dios. Sin temor levántala, sin temor levántala, y dile a las ciudades de Judá. Y aquí tu Dios, y aquí tu Dios, y aquí tu Dios. Oh Sión, Sión, que trae buenas nuevas, levántate al monte más alto. Oh Jerusalén, que trae buenas nuevas, levanta tu voz con Dios. Sin temor levántala, sin temor levántala, y dile a las ciudades de Judá. Y aquí tu Dios, y aquí tu Dios, y aquí tu
tantos enfermos en medio de esta congregación, Señor. En esta noche nos acordamos de ellos al estar en tu presencia, Señor. Al estar en tu presencia, Señor, traemos sobre nuestros hombros a nuestros hermanos enfermos, Señor, rogando tu misericordia, Señor, sobre sus vidas, rogando, Señor, que cada uno de ellos pueda verte, Señor, en este lecho de enfermedad. Abre sus ojos y que ellos te vean, Señor, porque todas las cosas ayudan para bien a los que te aman. Todas las cosas ayudan para bien a los que te aman. Señor, precioso, extiende el borde de tu manto sobre ellos. Te lo rogamos esta noche, Señor. Extiende el borde de tu manto, Señor, y visítalos de una manera especial, Señor. Oh, mi Cristo, que ellos puedan verte, Señor. Que ellos puedan verte, Señor, precioso. Tú puedes hacer grandes cosas, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor precioso. Te alegras en hacer el bien a tus hijos. Te deleitas en hacer el bien a tus hijos, Señor. Por eso podemos confiar en ti, Señor. Por eso podemos confiar en ti, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Cristo. Tú eres hermoso, Señor. Tu fuerza es perfecta en mi
sea fiel. Que sea el deseo de nuestro corazón, mantenernos fieles, Señor, con nuestros ojos puestos en ti, Señor, que eres la roca de salvación. Oh, puesto los ojos en quien puede darnos vida, en quien puede mantenernos fieles. Oh, que no nos distraigamos con este mundo, Señor, que no nos desviemos. Oh, Padre, manténnos fieles, Señor, ayúdanos para mantenernos fieles en tu presencia, Señor. Oh, para ser fieles, oh, para ser tus discípulos obedientes, Señor, hacer tu voluntad, cumplir lo que tú dices, aunque haya pruebas, abre tu palabra delante de nosotros, Señor, y sea tu boca hablándonos, Señor, en esta noche. Por favor, Padre, te lo rogamos, dirígenos y guíanos. Pueden sentarse, hermanos.
Buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a 2 de Timoteo. Quiero que en esta noche veamos y examinemos esta epístola del apóstol Pablo que escribió a Timoteo en sus últimos días. Esta es la última carta que escribió el apóstol y podríamos decir que es como su testamento espiritual, tanto para Timoteo en ese momento como para nosotros. Permítanme, les leo una porción para que entendamos el contexto en que se encontraba el apóstol y la situación de la iglesia en general. El capítulo 1, en el versículo 15 dice: Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. También en el versículo 16 del capítulo 2: Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Vemos que el apóstol Pablo menciona varios, discípulos que se habían apartado del camino, y en esos tiempos había muchos que se presentaban al pueblo y a los que seguían al Señor como maestros. Se presentaban como maestros falsos, y entre sus doctrinas estaban que negaban la realidad de la resurrección, y también junto con una visión negativa relacionada con el mundo material, que se habla un poco más de eso en 1 Corintios 15. No vamos a profundizar en esa parte, pero tomaban la figura de Jesús tergiversada para atraer a otros que estaban en el camino. Tenía una diferente visión de la divinidad de Cristo, predicaban a otro Cristo como tal, y no había ninguna moral ni ética en sus enseñanzas. Si nos fijamos en el versículo 17 que leímos del capítulo 2, dice: y su palabra carcomerá como gangrena. Esa palabra allí también quiere decir conversación. Debemos tener cuidado en lo que escuchamos, vemos y conversamos aún con otros, sean en la iglesia, sea por fuera, porque no todos aceptarán o se quedarán callados ante lo que creemos, sino que intentarán exponer los que ellos creen y intentarán desviarnos del camino. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1, por favor. Y bajo esta situación en la que se encontraba la iglesia, con la mayor parte de los dirigentes cristianos desaparecidos en el momento, el apóstol Pablo parece haberse visto obligado, pero guiado por el Señor, quizá por la ausencia de personas más preparadas, a entregar el gobierno de las comunidades a gente joven y no muy experimentada, que no siempre eran bien recibida por las personas de los miembros de las diferentes iglesias. Como Pablo le menciona a Timoteo en la primera epístola a Timoteo, en capítulo 4, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud. Quisiera darle
Vamos a analizar varios versículos del capítulo 1. No vamos a detenernos mucho, no quiero enfocarme en esta parte principalmente. El versículo 6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Como vemos en el versículo 6, Timoteo había recibido, cuando había estado con el apóstol Pablo en persona, había recibido de los dones del Señor por la imposición de las manos que había hecho Pablo sobre él. Había recibido enseñanza, doctrina, había sido instruido. Permítanme, les leo una porción de la primera epístola de Pedro en el capítulo 4. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Esos dones que recibimos aquí en la iglesia, hemos recibido del Señor las enseñanzas, cuando nos instruye nuestros líderes, nuestros pastores, debemos usarlos según el Señor nos hable, según el Señor pueda usarnos. Debemos usarlos para servir, para instruir a otros, para ser de bendición a los demás. Amén. Versículo 7, vemos que menciona 3 palabras de cosas que Dios nos ha dado. Son poder, amor y dominio propio. El poder, como lo menciona en Colosenses capítulo 1 en el versículo 18, es la palabra de la cruz. Perdón, es 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es el poder que Dios nos ha dado. Y a la hora de poder, podríamos pensar en otras cosas sobrenaturales, milagros y cosas, y sí incluye, pero lo principal y en lo que se basa el Evangelio, como dice la Escritura, es la cruz. Siempre la cruz va a ser la base, el fundamento del mensaje que el Señor quiere dar. Amor. Vayamos a Romanos capítulo 12. Versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. También en el capítulo 13, en el verso 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y vemos que todo debe girar en torno al prójimo. Siempre es amados los unos a los otros, con amor no fingido, el amor sea sin fingimiento. Y si vemos y recordamos la lista que hay en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno. Siempre se enfoca en el trato hacia los demás cuando habla acerca del amor. Como el Señor lo mencionó cuando estuvo aquí en la tierra, por ejemplo Mateo 22, todos los primeros mandamientos giran en torno al amor, en amar al Señor, amar al prójimo, demostrar el amor que el Señor ha tenido con nosotros a otros. Amén. Como dice, de estos 2 mandamientos, los primeros mandamientos, que es amar al Señor, amar a nuestro prójimo, de estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La tercera palabra que estamos viendo en el versículo 7 es dominio propio, que significa disciplina, control de uno mismo. Creo que no hay mucho que decir acerca del dominio propio. Bueno, sí hay mucho, hemos oído y nos han sido enseñado
es algo muy importante, tanto en la vida natural como en la vida espiritual, el poder saber en qué momento, en qué situación o bajo qué circunstancia podemos hacer o decir. Amén. Como el apóstol Pablo también nos dice, todo le era lícito, pero no le convenía a todo. En el versículo 8, en la parte primera dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Esta palabra vergüenza que menciona ya al principio también puede significar alejarse, huir, tener vergüenza. Y es inevitable pensar en a veces cuando tenemos que dar testimonio, tenemos que mostrar lo que creemos, lo que sabemos sobre el Señor. Muchas veces nos da vergüenza, queremos a veces alejarnos, quedarnos callados y no somos capaces de mostrar y somos capaces, pero esa vergüenza que nos da, el orgullo, que se termina en ser orgullo. Amén. Si sufrimos vituperios, si somos confrontados o tenemos que dar testimonio del Señor, no debemos avergonzarnos ni alejarnos, porque el Señor estará ahí si verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón, con unas bases, unos cimientos de su evangelio bien firmes. El Señor nos dará la fuerza. Amén. Ahora leamos el versículo 9 y 10 del capítulo 1. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No es por nuestros méritos, no es por nuestra fuerza, es solo por su gracia que nos encontramos y que nos ha salvado. Amén. Porque éramos y somos pecadores que no merecemos al Señor. Amén. Y Él ha tenido un gran amor por nosotros, y solo por medio de Él alcanzaremos lo que Él nos promete, la vida eterna. Amén. El versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 13 y 14: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En dos versículos, en el 12 y en el 14, el apóstol Pablo le habla a Timoteo de un depósito. Tenemos que, si de verdad depositamos nuestra confianza en el Señor, debemos mantenernos todo el tiempo siempre firmes, confiando en el Señor. Amén. No estar fluctuantes, no estar creyendo que el Señor nos deja o nos abandona. Y hace mención de las palabras que el apóstol Pablo le había hablado a Timoteo, y creo que hace relación a Primera de Timoteo, que es muy similar a esta segunda carta también. Pablo en Primera de Timoteo lo exhorta acerca de varios temas, como la necesidad de la oración, las bases para llegar a una eficiente organización de la iglesia, que se mantuviera vigilante frente al error doctrinal,
la atención de la iglesia y el ejercicio del ministerio pastoral, entre otras cosas. Pueden leerlo en sus casas. Les animo a que lean las 2 cartas de Timoteo, son muy preciosas, es un manual de vida para nosotros, a mi modo de ver, que es muy precioso ver el Señor, las cosas que le dejó a Timoteo a través del apóstol Pablo y que es muy importante para nosotros. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo, ahora el capítulo 2. Vamos a iniciar desde el versículo 4 y vamos a ir analizando de ahí en adelante, deteniéndonos en algunos versículos. El verso 4: el soldado en servicio, permítame leerlo en la versión de las Américas. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Si ya somos, como dice acá, soldados reclutados por el Señor, que estamos en evidente formación y queremos crecer, ya las cosas de este mundo hay que dejarlas, no, como dicen, no involucrarnos en los negocios de este mundo. Como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado, viene a ser peor que el primero. Habla de personas que están en el camino, que evidentemente estaban en el mundo. El Señor los salva, los rescata, los trae hacia Él. Pero de nuevo el mundo los atrae y son enredados por las cosas de este mundo, y como menciona, puede ser que no haya salvación para ellos después. Y allí en ese mismo capítulo, más atrás, habla acerca de falsos maestros y profetas que siguen la carne, no siguen al Señor, aunque profesen y piensen y crean que están haciendo la obra del Señor, siguen los deseos de su carne. Si caemos, si estamos en el camino y caemos de nuevo y tenemos una mezcla de las palabras, tergiversamos la verdad, será muy difícil salir, porque como dice el apóstol Pablo también, no recuerdo el pasaje en este momento, seremos engañaremos y nos engañaremos también a nosotros mismos. Y Dios puede entregarnos en nuestra obstinación y orgullo a todas esas cosas del mundo, las inmundicias de este mundo, como lo menciona en Romanos 1, versículo 24. Vayan por favor en sus Biblias a Isaías 8, capítulo 8. El versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Para esos que estamos mencionando, de los que caen de nuevo y se salen del camino, no todos estarán, como se dice,
con una visión o una doctrina que pueda parecer incorrecta. Algunos pensarán dentro de ellos que tienen la verdad, que tienen a Cristo, que están predicando a Cristo, pero el Señor puede usar eso mismo para hacerlos caer, como menciona, entre ellos eso mismo los hará caer, tropezar. Y esto lo podemos ver en algunas de las principales, llamémosle, corrientes o religiones que hay. En muchas hay una mezcla, en las principales que tienen mayor fuerza. Por ejemplo, en el judaísmo y en el islam también se menciona a Jesús, pero no se menciona como nosotros lo creemos, como que es Dios y Señor, amén, como que es nuestro Salvador. No lo creen de la manera correcta, lo mencionan de manera incorrecta, y eso los ha hecho caer porque en parte creen que tienen algo de lo que verdaderamente es lo correcto, pero están engañados en su propia doctrina. Y otras denominaciones o sectas, podamos llamarles, también han tergiversado mucho el camino del Señor, basándose en Dios y en ser cristianos. Y eso se veía mucho en el tiempo de los apóstoles. Podemos ver en diferentes cartas, Corintios, en Judas, la carta de Judas, en las epístolas de Juan, en Colosenses también, y en estas cartas de Timoteo. Se veía que había esas personas que se habían apartado y estaban mezclándose entre los verdaderos creyentes para meter influencias que no eran las correctas. Y los apóstoles tuvieron que enfrentarse a eso, y por eso dejaron en las epístolas, en las cartas que escribieron, instrucciones. Por eso le hace bastante énfasis a Timoteo de estas cosas. Que el Señor nos ayude, hermanos, amén, y nos dé entendimiento. Volvamos por favor a 2 de Timoteo, si perdieron su lugar allí, capítulo 2. El verso 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y hermanos, los ataques, las pruebas, las tentaciones en algún momento vendrán. Tarde o temprano llegarán. Pero el Señor nos da una promesa. Nos da la promesa de que si sufrimos con Él. Y el apóstol Pablo aquí insiste bastante en sufrir y soportar las pruebas, como lo dice en el versículo 3, como un buen soldado de Jesucristo. Y allí la palabra sufrir también significa más bien perseverar, soportar y perseverar las pruebas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, tal vez algunos lo recuerden: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así como el Señor, si permanecemos fieles y no negamos su nombre, Él también hará lo mismo. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Y es precioso porque podemos ver que hay esperanza. Pedro negó al Señor, pero Cristo lo perdonó. Amén. Cristo le dio la palabra que él necesitaba antes de esta prueba oscura por la que él iba a pasar para poder mantenerse. Pero si renegamos de Él y caemos
en el lodo de este mundo y nos engañamos y empezamos a vivir conformes con lo que tenemos y sin comprometernos con el Señor verdaderamente, ya no habrá perdón. Vayamos de nuevo al libro de Isaías, por favor, al capítulo 22. El contexto aquí de lo que Dios está diciendo es que Israel estaba viviendo una vida tibia. Estaban confiados en sí mismos, edificando, haciendo cosas, no comprometidos con el Señor. Versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vivir así como estaba viviendo el pueblo, una vida fácil, una vida sin comprometerse, que no hay moral, no hay ética, no hay un compromiso con el Señor, no es el camino verdadero que el Señor quiere. Y en estos tiempos que está viviendo el apóstol Pablo, Timoteo también, había mucho de eso, había muchas corrientes que estaban metiendo en la iglesia equivocadas doctrinas y no había moral. O sea, no es que vivieran moralmente o éticamente bien. Se podía ver por lo que enseñaban que no había un compromiso, no había, la verdad, una buena manera de vivir, y eso es lo que quieren, eso es lo que quiere el enemigo, que haya una mezcla, que haya un engaño en nosotros. Vayamos por favor a Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Es precioso, hermanos, porque el Señor, Él permanece fiel. Él nos ama con gran amor desde mucho antes de que naciéramos. Versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. El Señor, si nos arrepentimos, si hemos caído y nos arrepentimos, Él nos perdona. Amén. Él es misericordioso, Él permanece fiel y nos ama, pero Él también nos advierte qué pasará si no nos arrepentimos, si no guardamos sus mandamientos. Él, como tiene misericordia, también da el pago a cada uno según sus obras, como lo menciona el apóstol Juan en el Apocalipsis. Volvamos por favor a 2 de Timoteo, donde estábamos. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre qué es
que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a no meterse en conversaciones, en vanas cosas que no edifican, que no nos atraen al Señor, que no hacen que crezcamos. Y como he mencionado, en esos tiempos el peligro era grande. El enemigo andaba acechando con muchos de sus hijos, con falsas doctrinas y maneras horribles de vivir, que si no se estaba preparado, si no se estaba con una palabra del Señor, con una convicción en las cosas del Señor en el camino, podrían desviarnos del camino. Y es mejor acudir al Señor, a nuestros líderes, a consultar acerca de cosas que escuchamos que otras personas pueden decirnos, como lo hacía David. Amén. Él consultaba al Señor en todas las cosas, aunque a su alrededor no estuvieran de acuerdo, aunque a su alrededor pudieran pensar diferente. Como en un relato, cuando él quiere atacar un lugar, el Señor le habla y dice: ve, porque yo lo entregaré. Y los de su alrededor le dijeron: no podremos con ellos, nos derrotarán. Y él volvió a consultar. Él tenía la confianza puesta en el Señor, y aunque otros le vinieron con dudas, hacerle titubear en su confianza, él volvió y consultó al Señor. Y el Señor de nuevo le dijo: ve y sube, porque yo los entregaré. Porque si alguien llega y nos menciona un pasaje de la Biblia con alguna interpretación, o nos dice: mira, esto es así, aquí en el pasaje dice esto, según esto, ¿qué haríamos nosotros? Nos quedaríamos pensando, dándole vueltas: ¿será que sí es cierto? Ahí lo dice, ¿no? No subestimemos el engaño que hay en este mundo, porque es sutil, porque nos viene con algo de la Biblia, con algo que parece verdad, pero es una mezcla. El engaño es así. Que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Vayamos por favor a Isaías capítulo 45. En el versículo 20 dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Verso 24. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Por eso el Señor odia tanto los ídolos, porque nos hace ignorantes. No nos deja ver lo que es verdadero. Nos hace tal como las imágenes, como lo menciona otro de los profetas. No vemos, no oímos, no hacemos, no andamos. El Señor lo dice muy claramente: yo y nadie más. Yo, el Señor, y no hay otro. Amén. Y al final, todos estos que se han desviado y que están orgullosos en su camino serán expuestos, serán avergonzados en la venida del Señor.
Segunda de Timoteo 2, en el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, o sea, paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Como mencioné, esta palabra sufrido que dice al final del versículo 24 significa ser paciente. Cuando habla de corregir es muy interesante y muy lindo, porque a veces corregir lo pensamos como algo aparte de una enseñanza, una instrucción, pero esa misma palabra significa entrenar, enseñar, instruir, también es disciplinar, incluye también un castigo en su caso. Pero Él nos exhorta a ser pacientes, con mansedumbre, que incluye humildad. Siempre la mansedumbre tiene que incluir esa humildad, como el Señor nos enseñó y nos dio el ejemplo. Permítanme leerles unos cuantos versos relacionados con esto. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No hay que vernos como superiores, como alguien que no haría lo que otro que cae ha hecho. Efesios 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. De nuevo, el amor nos enfatiza acá. Y como dice el versículo 26 del capítulo 2 que estamos leyendo de Timoteo, al estar bajo el espíritu de este mundo, bajo el espíritu de Satanás, no hacemos lo que queremos, estamos esclavos y hacemos lo que Él quiere, estamos bajo su voluntad. Como dice al final, están cautivos a la voluntad de Él. Pasemos ahora al capítulo 3, del versículo 1 al versículo 9, como tal vez haya un título allí en sus Biblias. Habla del carácter de los hombres en los últimos días, en estos días que estamos viviendo, que son finales. En resumen, son hombres amadores de sí mismos, soberbios, ingratos, aborrecedores de lo bueno, que se resisten a la verdad. Pero todos estos, después menciona y pone como ejemplo a Janes y Jambres, los hechiceros de Faraón, en el libro de Éxodo. Todos serán expuestos. Siempre el Señor, con su poder maravilloso, prevalece y serán expuestos, serán avergonzados al final. Amén. Leamos desde el versículo 10 del capítulo 3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Menciona cosas que se nos dice, sabemos que debemos seguir, que debemos imitar la doctrina del Señor, tener fe, tener amor, tener paciencia, como dice. Pero también menciona algo que no nos gusta mucho, las persecuciones y los padecimientos. También es cosa que debemos seguir. Y podemos preguntarnos, ¿seguir en qué los padecimientos y las pruebas? Y cuando estaba leyendo este pasaje y estudiando esto, se me vino a la mente la actitud del Señor frente a las pruebas.
la actitud de Jesucristo frente a los padecimientos que Él tuvo en esta tierra. ¿Y cuál fue su actitud en el momento de mayor dolor, de mayor prueba? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Había paz, había tranquilidad en él porque él sabía que el Señor, aunque él menciona, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él nunca perdió la humildad, nunca perdió el amor por otros que siempre sintió, siempre había un gozo en ese momento. También podemos tomar de ejemplo el apóstol Pablo, como en Hechos 21 y 22, el relato que él estaba predicando a otros, querían matarlo, tuvo que intervenir el tribuno, los soldados del lugar, y él, al poder hablarles, a tener la oportunidad de poder hablarles a la turba, a la multitud que estaba en contra de él, ¿qué hizo el apóstol? Les contó su testimonio, les predicó, no perdió esa oportunidad de poder mostrar a esa gente que estaba enojada, a esa gente que estaba en contra del Señor, no perdió la oportunidad de poder mostrarles la obra que el Señor hace. Y no importa quién seamos, porque sabemos quién era Pablo antes, Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, que los encarcelaba, que hacía que fueran muertos. Como muchos de la multitud querían que Pablo fuera muerto, pero eso no es impedimento para el Señor, amén. Él puede hacer una obra, un milagro en cualquiera. Él no se excusó, no dio una palabra dura, no se escondió y bueno, sáquenme, que me quieren matar. Él aprovechó esa oportunidad para dar su testimonio de que lo que el Señor había hecho en su vida. En Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí presenta dos cosas: las aflicciones que tenemos en esta tierra, porque tarde o temprano vendrán, y la gloria venidera, la vida eterna que nos ofrece el Señor. ¿Qué es más valioso? ¿Qué vale más la pena? ¿Huir de la tribulación? ¿Apartarnos, darnos vergüenza de lo que creemos, alejarnos en el momento de aflicción? Vayamos por favor a 2 de Corintios capítulo 1. En el versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6 dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si tal vez estamos pasando por un momento difícil, por un momento de prueba, de aflicción, aún de enfermedad, y creemos que la solución es ya sacarnos de ahí, salir de ahí, que el Señor nos saque, tal vez a veces el Señor nos manda otra prueba, y no porque vamos a hundirnos. Él sabe lo que podemos soportar, como dice su palabra, pero sin esa aflicción, sin esa prueba que estamos pasando, y que Él aún puede darnos un poco más, si no tenemos esa prueba, no seríamos consolados. Porque ¿cómo seremos consolados si no estamos en dolor y en angustia? Amén. Y de lo que mencionábamos de ser semejantes y seguir el ejemplo del Señor, Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegar a ser como Cristo en su muerte, lo que decíamos, en su
momento de mayor dolor y aflicción, él no perdió lo que había recibido, las órdenes de su padre, los mandamientos que él seguía siempre la voz de su padre. Permítanme leerles Mateo capítulo 13, verso 21, para los que toman nota. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Por esto es importante, hermanos, permanecer firmes, y para permanecer firmes necesitamos estar en el Señor, confiando en Él y tener cimientos, tener algo verdadero en nosotros, una comunión con Él para soportar las pruebas. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 10. Versículo 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, permítame me detengo, ha mencionado lo que nos hemos despojado, o algunos se hayan despojado: casa, padres, hermanos, mujer, hijos, hijas. Y ahora dice: no hay ninguno de estos que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas también, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el siglo venidero la vida eterna. Faltó algo allí. Él nos menciona lo que recibiremos, pero añade con persecuciones. Esas persecuciones son necesarias para probarnos, para probar nuestra paciencia, si podemos perseverar ante la angustia, ante la prueba, porque ¿cómo recibiremos dignamente las cosas que el Señor puede darnos si también no padecemos así como Él padeció? Y tenemos el ejemplo de Él y la vida de Él que nos muestra cómo reaccionar ante los padecimientos y ante las persecuciones. Y tenemos de nuevo en la balanza bendiciones en esta vida y en la eternidad contra las persecuciones en esta vida. Si rechazamos las persecuciones, si rechazamos la angustia, el padecer con Cristo como Él lo hizo, no tendremos la vida eterna tampoco. Si no nos humillamos como Él lo hizo, a que aún pasaran sobre Él, lo acusaran falsamente, aún que lo crucificaran injustamente. El Señor habita con los humildes. Amén. Y Él quiere también que con paciencia aguantemos en la tribulación. Y lo precioso, hermanos, es tenemos al Señor a nuestro lado, aún en el momento más oscuro de la tormenta. Y Él es el que decide qué pasa. Podemos ver que las situaciones y por decirlo, el desenlace de pruebas puede ser muy, muy diferente. Hablando de persecuciones como las hubo en los tiempos antiguos, podían librarse, podían estar en cárceles, podían ser muertos, pero Él es el que decide. Él nos dará lo que Él tiene preparado, y siempre debemos estar ahí, siempre agradecidos. Amén, hermanos. Y recordemos la promesa que el Señor nos hace, el que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 8. Nada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Y a todos, hermanos, a todos, tarde o temprano nos sobrevendrá persecución o aflicción si verdaderamente estamos en el camino. A los siervos del Señor les vendrá la tribulación para probarlos, para ver lo que hay en nuestro corazón y si podemos sufrir, para enseñarnos a cómo sufrir las tribulaciones pacientemente como el Señor Jesucristo lo hizo. Volvamos a 2 de Timoteo, ahora el capítulo 4, ya para terminar.
el versículo 1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cómo pasaba en ese tiempo? La gente no se saciaba con lo que tenía, no le era suficiente lo que el Señor les daba y escuchaban algo más en el mundo y a eso se iban. No importando si fuera desagradable, no importando si fuera lo incorrecto, si no fuera moral o ético, ellos iban allí. Tenían ese comezón de oír que habla. Y parecía que no sufrían, pero el Señor los juzgará, como dice al principio, los juzgará a todos en su manifestación. Y menciona, o más bien le manda el apóstol Pablo a Timoteo que predique la palabra, que reprenda, que exhorte. Y qué mejor manera, amados hermanos, aparte de también con nuestras palabras, es impartir a otros lo que el Señor nos ha dado. Qué mejor manera de predicar a otros que con el ejemplo. El pastor creo que nos ha hecho mucho énfasis en eso varias veces. Cómo vivimos es un ejemplo, es un testimonio muy poderoso para otros. Permítanme leerles algunos versos. El Señor, como dijo en Juan capítulo 13, verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos dio el ejemplo. Tenemos el máximo testimonio y el modelo a seguir presente. 4 libros, los 4 evangelios donde muestran la vida del Señor, cómo Él caminó, cómo Él se dirigió, cómo Él afrontó las pruebas, cómo Él predicó a otros, cómo Él abordó temas aún espinosos, digámoslo, y siempre mostrando mansedumbre, siempre mostrando humildad. Aún Él corregía también a otros, decía palabras fuertes para los fariseos, para otros que estaban mal, pero lo hacía aún con amor, lo hacía con mansedumbre, quería que otros también acercaran y que los que estaban ahí con Él permanecieran. Primera de Corintios 4 dice, en el versículo 6 dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Siempre acá el apóstol Pablo da el ejemplo. Él tenía mucha responsabilidad en este tema, porque él tenía que dar un ejemplo. Se ponía él mismo de ejemplo porque él sabía que con humildad lo decía, en él estaba Cristo morando. Y nos insta a que imitemos al Señor y a Él y a las cosas que Él hizo. Y me salté unos versículos en el capítulo 3 a propósito, porque no podremos dar el ejemplo del Señor si no estamos en comunión con Él, con su palabra. Vamos a versículo 16 del capítulo 3, allí en Timoteo, segunda de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No podemos esperar dar un ejemplo, corregir a otros, a instruirlos. Como vimos, esa palabra corregir tiene que ver mucho con enseñar, sea una disciplina. Los padres pues sabrán de ese tema, un castigo cuando se requiera, pero es de enseñar, de instruir.
de no hablar palabras que te hagan sentir más alto tú ni más bajo al otro. Es algo que aprendemos en la Escritura. Por eso los animo a que lean con más detenimiento la segunda epístola de Pablo a Timoteo, y la primera también. Es algo precioso, hermanos, de verdad recibí del Señor, y quiero que no sea como hablando de mí para ustedes, sea la verdad. Estoy acá intentando hablar para mí también, para mí principalmente, y que sea de bendición para ustedes, que sea el Señor verdaderamente hablando estas palabras a nuestro corazón. Por eso léanlo en sus casas con detenimiento, estas 2 cartas de corrido si es posible, y verán muchos complementos, tal vez cosas que en las que no nos tuvimos, pero al final es esto, hermanos. Si no tenemos una comunión con la palabra, ¿cómo podemos ver cuál es el ejemplo del Señor? ¿Cómo podemos ver cuál es el ejemplo de los hombres de Dios? De Pablo, de David, de Josué, de Moisés, de muchos otros hombres que mostraron la vida de Cristo en Él y alcanzaron la estatura que el Señor quiere para nosotros. Pongámonos en pie, por favor. Pidámosle al Señor que nos ayude, nos dé entendimiento, porque es solo por su gracia. Debemos esforzarnos, amén. Debemos también esforzarnos nosotros, pero Él es el que nos sostiene y nos da la fuerza y la gracia. Amén. Manténme fiel, oh Cristo, manténme
llévanos, Señor, a ti. Llévanos a tu presencia, Señor, para conocerte más, Señor. Oh, que tu palabra, Señor, y lo que eres pueda afirmarse en nuestros corazones. Solo será por tu misericordia, Padre, Señor, que tú eres Salvador de la tierra, que seamos bendición para otros, que seamos un buen testimonio para otros, Señor, que instruyamos así como tú lo hiciste, que enseñemos como tú lo has hecho, Señor, y como tú lo haces con nosotros. No mostrando, Señor, nuestros errores, no mostrando a los demás que somos superiores, sino con amor y mansedumbre. Oh Cristo, por favor, que yo sea su mano extendida. Señor, amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, así como tú lo mandas, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser bendición para otros. Te pedimos, Señor, nuevamente por los que están enfermos, Señor. Pon tu mano sobre cada familia, cada persona, cada hermano y hermana de la congregación que está en aflicción, Señor. Dales de tu consuelo, Señor, de tu sanidad en medio de esta prueba, Señor. Aunque solo sea una pequeña enfermedad, Señor, o algo más grave, tú estás ahí, Señor. No por pequeño no estás, ni por grande tampoco. Tú siempre estás a nuestro lado. Permaneces ahí con nosotros. Gracias porque sabemos esto, porque tú lo has dicho y lo creemos, Señor. Tú estás con nosotros siempre, Dios. Muchas gracias, Padre. Acompaña a cada uno de los hermanos a sus hogares con bien. Guárdanos, Señor. Guárdanos de nuestro corazón, de este mundo y su inmundicia. Por favor, te lo suplicamos y te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.